Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos la corrección de Psicología del Aprendizaje, el examen que hicisteis ayer, 5 de septiembre de 2024. El modelo que voy a corregir es el modelo B de Barcelona, aunque sirve para los demás. Lo único es que las preguntas están en diferente orden. Estas correcciones, como siempre digo, son correcciones a mi juicio. Las plantillas ya van a salir la semana que viene, pero bueno, me viene bien no solamente para aliviar la incertidumbre de estos últimos días, que en septiembre hay que esperar menos, sino de cara a otros cursos que podamos ir razonando las preguntas, descartando las que no, y sirve de repaso. Si te gusta este tipo de vídeo de correcciones, te agradecería mucho que les dieras un me gusta y lo mismo si puedes compartir. Ya si te interesan de cara más adelante lo que voy subiendo en el canal y más cosas que voy a ir subiendo, pues también una suscripción te agradecería mucho si fuera así. Así que nada, vamos al tema y sí decir que cuando las plantillas ya estén y estén actualizadas, hay algún cambio, cualquier comunicación que hago al respecto, lo vas a tener siempre o en comentarios, en el primer comentario fijado, en la descripción del vídeo o por encima. Pues vamos a la corrección. Y tenemos, como digo, es el modelo B, pero sirve para el otro que teníamos también, que era el A. Y empezamos. Dice, la 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica común a los enfoques de la terapia de conducta según Kath-Zinn? Es decir, nos encontramos en el tema 1. Y dice, A. Centrarse en los eventos pasados del individuo. No, en los eventos pasados no, en los actuales. ¿Vale? Con lo cual eso ya para entender su comportamiento. Nada. Considerar el cambio de conducta observable como criterio fundamental. Correcto. Esto es muy cierto. Y la C dice evitar la especificidad en la definición, tratamiento, todo lo contrario. Se trata de que haya especificidad, ¿vale? Entonces, la 1 es la B de Barcelona del tema 1. Vamos con la 2. La 2 dice, según Skinner, ¿cómo deben considerarse las respuestas en el análisis de la conducta? Esto también lo encontramos en el tema 1 y luego, bueno, sacándolo el 4, pero sobre todo en el tema 1. Dice, como movimientos musculares específicos. A esto es a lo que él reaccionó, ¿vale? No se trataba de respuestas reflejas, él hablaba de un condicionamiento respondiente, operante. Entonces, es lo contrario, él no lo consideraba esto. Clases, concepto definidas por su efecto en el ambiente. Perfecto, ¿vale? Por su perfecto. Vale, esto es exactamente así. Muy bien. Por lo tanto, la B. Y luego dice, como estímulos que producen placer o reducen el dolor. De nuevo, las respuestas no tienen que ver con los estímulos que, ¿vale? Sino esa asociación que luego fortalecían la respuesta y la conducta, ¿no? Esa asociación entre uno y otro, que aumentaba la probabilidad o la disminuía. Así que nada, la 2, la B de Barcelona. Vamos con la 3. La 3 dice, en la serie de experimentos de Hollis sobre territorialidad en la que dos machos del pez gurame azul eran situados en extremos opuestos de un acuario sin poder moverse, sin poder verse, y uno de ellos recibía ensayos de luz seguidas de la presentación de un macho rival, este macho rival era un estímulo incondicionado. Es un estímulo que sí o sí, de manera innata, provoca una respuesta de agresión en el otro macho. Contrario, así en lugar de un macho rival era una hembra, ¿verdad? Entonces, el macho era un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada de agresión. Perfecto. Estímulo condicionado que predice la agresión, no, eso sería la iluminación que van a asociar con la presencia de este macho. Estímulo neutro que provoca respuesta de irritación, tampoco, ¿vale? Teníamos una luz que avisaba, era predictora de la presencia de este macho, ¿no? Entonces es verdad que por asociación con ese estímulo condicionado ya se preparaba. A los dos machos los tenían separados por un cristal y decían que si ese cristal no hubiera estado ahí, posiblemente el primero, el que ha recibido el entrenamiento de asociación, por esa preparación se hubiera liquidado al segundo, ¿no? Con lo cual estaban ahí protegidos con un cristal. Así que sería la A que provoca. Esto lo vemos en el tema 2. No, en el tema 1, cuando hablamos de todo eso. A ver, Caroline. No, el 2. Ya estamos en el 2. Vale, seguimos. 4. El condicionamiento palpebral. Palpebral de parpadeo, ¿vale? El condicionamiento de parpadeo dice, solo se ha estudiado en conejos. Vale, esto es falso, porque no solamente se ha estudiado en conejos, se ha estudiado en seres humanos, en ratas, se ha estudiado en monos también, en perros, ¿vale? Lo que pasa es que los conejos
que yo sé cómo va a sonar esto y cuesta un poco a veces leer ciertas cosas sobre el tratamiento de los animales, entiéndase que cumplen, por supuesto, con todos los protocolos, pero leer que se les tiene restringido estas cosas, pues bueno, puede costar un poquito, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a intentar abstraernos. La idea es que a los conejos se les retiene durante bastante tiempo y ellos aguantan eso mejor que otros animales. Entonces, eso no está añadido. También, otra de las características es que ellos parpadean muy poquito, con lo cual la respuesta de palpebral, de parpadeo, sí que se puede asociar con el procedimiento. Así que nada, la B dice, obtiene buena respuesta condicionada con pocos ensayos de condicionamiento en conejos. Necesita varios, no pocos, necesita varios, o sea que no. C, es un procedimiento en el que el estímulo incondicionado puede ser un soplo de aire dirigido al ojo. Perfecto. ¿Vale? Está muy bien, es directa y esto sería tema 2. Vamos con la 5. Dice, la prueba de retraso en la adquisición. A, es una prueba directa en la inhibición condicionada. Directa, no, ¿vale? Directa es cuando queremos medir, por ejemplo, el desplazamiento, los mililitros de saliva, cuestiones que se miden de manera directa. Son pruebas indirectas, el retraso de adquisición y la sumación, ¿vale? Que se recomienda que sean las dos las que se apliquen. B, es una de las pruebas indirectas de la inhibición condicionada. Perfecto. C, no se utiliza para medir la inhibición condicionada. ¿Vale? Se utiliza para medir la acción, es una prueba de control, ¿vale? Estas son pruebas de control para poder descartar el hecho de que la inhibición se produzca por otro motivo, ¿vale? Muy bien, seguimos. Esta entonces sería tema adquisición, la 2. Vamos con la 6. La recuperación espontánea fue hallada por primera vez y esto lo vemos muy claro que es Pavlov, ¿vale? Con lo cual, Pavlov y tema 2. Siguiente, vamos con la 7. Dice, si se utiliza un tono de 9 minutos, vale, tenemos aquí un tono, estímulo condicionado, ¿vale? Aquí un tono. De 9 minutos, vale, que dura 9 minutos. Un montón, ¿eh? Esto es un montón. Va seguido de estímulo incondicionado, una descarga, ¿vale? Estímulo incondicionado. Descarga. Muy bien. Se producirá, y dice la A, una inhibición diferencial. Una inhibición diferencial es cuando primero tenemos un contexto excitatorio, ¿vale? Y aquí no dice absolutamente nada. Así que esto lo descartamos por ese motivo. Fuera. Después, la B dice una inhibición de demora. Vale, empieza un estímulo, luego sigue, y la C dice un condicionamiento de huella. Si fuera un condicionamiento de huella, nos diría que acaba el estímulo condicionado y tras cierto tiempo empieza el incondicionado. No nos dice nada de que haya un transcurso entre el final del estímulo condicionado y el inicio del incondicionado. Por lo tanto, la única que encaja con esto es la inhibición de demora. Que esto seguimos en el tema 2. Vamos con la 8. La 8 dice, según el concepto de relevancia, otro sinónimo es pertenencia, ¿vale? Pertenencia. Pertinencia, no pertenencia. Pertinencia, ¿no? Lo pertinente que es. Aquí vemos que dice, esto lo he hablado alguna vez en alguno de los repasos que he hecho antes de corrección de exámenes, porque nos dice, es igual de fácil que una persona asocie una fotografía con una descarga independientemente de la temática de dicha foto. No es verdad. Lo que veíamos era que una fotografía está mejor asociada con una descarga, ¿vale? Si es una foto de una persona, o sea, de una persona no, que si es de animales, a que si es de flores, ¿vale? Una foto de animales se asociaba mejor con una descarga que si esa foto era de flores, ¿sí? Porque dependiendo de la naturaleza del tipo del estímulo condicionado, también nos facilitaba o no la asociación con el incondicionado. Y esto ya nos embarcamos en el tema 3, con todas las características que vemos de los diferentes estímulos para el condicionamiento clásico. 9. ¿Cuál de las siguientes teorías del condicionamiento pavloviano representa el aprendizaje a través de redes neuronales? Bueno, en contrapartida tuvimos en junio, no la primera semana, la segunda semana, preguntas también sobre esto, ahí también repasé un poquito y veíamos claramente que es el modelo SOP, ¿vale? De procedimientos operativos de estándar
La hipótesis del comparador tiene que más bien que ver con el contexto, ¿vale? Con el contexto, en este caso, con cómo comparamos una asociación u otra. Y luego la teoría de Mackintosh estaría dentro de los modelos atencionales, ¿vale? Que prestamos atención y no. Esto lo tenemos en el 3. Vamos con la 10. Dice, señala la respuesta correcta, ¿vale? La contingencia nula indica que el estímulo condicionado es un buen predictor de la ausencia. A ver, si es contingencia nula, significa que el estímulo condicionado me predice de igual manera la aparición y la ausencia. Por lo tanto, no predice bien nada, ¿vale? Es verdad que tendríamos luego aquí lo que es la irrelevancia adquirida, pero esto precisamente es porque no es un buen predictor ni de la presencia ni de la ausencia. La B dice la contingencia negativa indica que el estímulo condicionado es un buen predictor de la posterior aparición del estímulo. No, si es condición negativa sería un buen predictor de la ausencia. La C, la contingencia positiva indica que el estímulo condicionado es un buen predictor de la posterior aparición. Esto sí, esto está bien, esto está bien. Contingencia positiva, aparece, aparición, ¿vale? Muy bien. Tema 3. Vamos con la 11. Dice, ¿a qué corresponde el término beta en la fórmula del modelo Rescorla-Warner? Dice, ¿a la fuerza asociativa adquirida por asociación hasta ese ensayo de condicionamiento? No. Fuerza asociativa hasta ese anterior, si es hasta el anterior, n-1. Si es hasta este mismo, pues n. Luego nos dice a la saliencia del estímulo incondicionado, perfecto, ¿vale? Sería beta, que suele tener un valor de 1. Si nos hubieran hablado de alfa, sería del estímulo condicionado y tiene un valor aproximado de 0,5, ¿vale? La magnitud del estímulo incondicionado se representa con la letra lambda. Entonces, esto es la B de Barcelona, la saliencia, tema 3. Bien, 12. ¿Cuál de los siguientes procedimientos de condicionamiento operante indica una contingencia positiva con una consecuencia aversiva? No lo vamos a dibujar. Me está diciendo condicionamiento operante, ya estamos en el tema 4. Y dice, procedimiento implica contingencia positiva, es decir, si hay una respuesta, hay una consecuencia, ¿vale? Si hay una respuesta, hay una consecuencia. Esto es contingencia positiva. Ahora, la consecuencia es una consecuencia aversiva, ¿vale? No me hace gracia. Antes de mirar opciones de respuesta, ¿esto qué va a provocar en todo el procedimiento? Si yo ejecuto una acción que me lleva a algo que no me agrada, de manera global y general, lo que ocasionará es que disminuirá la probabilidad de que yo vuelva a ejecutar esa respuesta, ¿sí? Dependiendo de otros factores competitivos, pero de manera simple y sencilla, esto ocasiona una bajada. Todo lo que ocasiona una bajada es a lo que llamamos castigo. Una bajada, cuando hablamos de condicionamiento operante, entiéndase de los 4 que estudiamos, porque la extinción también ocasiona una bajada y es por otras cuestiones, ¿vale? Bien, entonces, castigo. O sea, ya sabemos que esto es un castigo, ¿qué? Positivo, ¿sí? La reforzamiento positivo, no, nada. B, castigo, ¿vale? C, entrenamiento de omisión. ¿El entrenamiento de omisión de qué va? El entrenamiento de omisión es un castigo, te quedas sin nada, pero es un castigo negativo. Y aquí hemos dicho que es un castigo positivo. Así que la B nos vale porque el nombre con el que se da muchas veces se simplifica el tema es castigo a secas. Y como digo, esto es tema 4. Vamos con la 13. La 13 dice, ¿cómo se clasifica la conducta desde el punto de vista estructural en el análisis conductual? Vale, estructural, ¿vale? Estructural, físico, nada de función, sino esto es topografía, ¿vale? Topografía. Por contraparte tendríamos la parte funcional. Entonces, en términos de contingencias de reforzamiento, no. En términos de topografía y la forma de la respuesta, efectivamente. En términos de consecuencias de una respuesta, no, ¿vale? Aquí sería en términos de topografía. Otra cosa es que nos hubiera hecho función, que ahí no sería. Bien, seguimos en el tema 4. Vamos con la pregunta 14. La pregunta 14 dice, según la investigación de Stadon y Stadon, perdonen mi acento estos dos,
Simmelhang, sí, es que siguen vivos, por cierto. Bueno, sobre el experimento de superstición de Skinner, que no creo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Vale? El experimento de superstición de Skinner, el hecho de manera fortuita, ¿no? De ahí el adventicio, de manera fortuita, una de las conductas que está haciendo la paloma que se vea reforzada, puesto que en ese momento recibe comida sin que ella haga nada, se supone que esa conducta que ha coincidido inmediatamente anterior a recibir el reforzador, pues se considera reforzada, ¿vale? Eso es lo que va a decir, de ahí vendría la superstición. Es una explicación de Skinner. Sin embargo, van a puntualizar esto Staddon y Simmelhang. Dicen, las conductas de interim son respuestas innatas, ¿vale?, que ocurren cuando la probabilidad de reforzamiento es baja. Entonces van a diferenciar dos, las que se dan de manera innata antes de que consideren que van a recibir nada. Efectivamente, estas son más complicadas que sean condicionadas, asociadas al reforzador, esto es verdad, y las que son de probabilidad más alta serían las terminales. Estas se dan hacia el mitad, las interim hacia el mitad, las terminales, como el nombre indica, al final. Las conductas terminales son respuestas que ocurren al inicio del intervalo. Terminal, inicio, ¿vale? Mal. C. La investigación concluyó que todas las conductas observadas eran el resultado del reforzamiento accidental. No, es lo que ellos intentaron replicar en el estudio de Skinner y vieron que no, que había algunas que eran más probables que sí que se asociaran con el reforzador, como son las terminales, ¿vale? Entonces no todas. Tema 4. Vamos con la 15. La 15 nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la instancia de respuesta? Instancia, detalle específico, tiempo, forma, específico, desde el punto de vista de condicionamiento operante, ¿vale? Muy importante, instancia, que no clase, ¿vale? Instancia. Entonces, se trata de especificar. La A me dice, la rata presiona una palanca para recibir comida. Bueno, esto sería una clase de respuesta general, misma función. La B, la respuesta de presionar la palanca se define por todas las formas en que puede llevar a una función similar. De función, ¿vale? Clase de respuesta, no instancia. Instancia es puntual, momento, concretito, ¿cuándo ha sido? ¿Cómo ha sido? La rata presiona la palanca de condicionamiento con la pata delantera trasera. Bien, me especificas. ¿Cuándo? A las 10:50 de la noche. Perfecto, aquí lo tenemos. C, muy bien. Y esto sería tema 4. Vamos con la 16, que dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos es conocido como el aumento temporal, la tasa de respuesta, cuando se deja de presentar el reforzador? Yo dejo de presentar el reforzador. Si yo dejo de representar el reforzador, esto es un procedimiento de extinción, ¿vale? Estamos hablando de la extinción. Vale, aumento temporal de la tasa de respuesta, o sea, dejamos de recibir esa consecuencia y se produce primero un estallido, ¿vale? La máquina no nos da nuestro refresco, el ejemplo del libro, y a la vez que se ilustra muy bien, y estamos ahí, entonces habría que aguantar, ¿no? Hay que aguantar porque si no, si queremos extinguir esa respuesta hay que aguantar ese tirón primero. La A dice, aumento de la variabilidad de la respuesta. Bueno, es otra de las consecuencias de la extinción, es cierto, pero aumenta no la tasa de respuesta, aumenta la variedad de esa respuesta. Es decir, al principio le das al botón con un dedo, luego le das con la mano, luego le das, le gritas, luego, o sea, variabilidad. Pero aquí me habla de tasa de respuesta, es decir, de número de. Así que la A no sería por eso. Estallido de extinción, precioso, tal cual. Frustración, respuestas emocionales incontroladas, pues sí, es verdad, pero esto es otra de las cuestiones curiosas que suceden a la extinción. Pero me habla de ese aumento de la tasa, así que no. Y esto lo tenemos en el tema 4. Vamos con la 17. La 17 dice, en un programa de razón variable 20 se obtiene el reforzador después de emitir por término medio 20 respuestas. Cuando tenemos que es variable 20, quiere decir que a veces será con 20, a veces será con 15, a veces será con 25, es decir, es un promedio, es una media. Después de emitir por promedio 20 respuestas, correcto. Un 50% de las veces que se emiten, no. Un número aleatorio de veces que se emiten, no. ¿Vale? Después de emitir por tiempo medio 20. Perfecto. Y esto ya nos encaja en el tema 5. Nos vamos con la 18. La 18 dice,
Para las teorías de tradición skinneriana, los reforzadores son, y aquí tenemos a mi amigo Premack, ¿vale? Aquí tenemos a Premack, que sería teoría, porque además es que el nombre es bastante, de la probabilidad diferencial. Porque Premack lo que va a decir es que los reforzadores no son solamente cosas, ¿vale? Estímulos, sino que nuestra propia conducta también es un reforzador. El hecho de que en línea de base pues prefieras leer un libro a salir a dar un paseo, pues eso hace que si yo te restrinjo tu actividad más favorita y le puedes acceder a ella como contingencia a realizar otra anterior que te gusta menos, pues la probabilidad de la que te gusta menos subirá, ¿vale? Es decir, nuestra conducta favorita ha reforzado a la menos favorita. Así que esto es la probabilidad diferencial de Premack, ¿vale? Dice, los reforzadores son estímulos elicitadores. Bueno, es que si fueran estímulos elicitadores, nada más suceder ya tendrían una consecuencia. O sea, el reforzador es una consecuencia. Y aquí me está diciendo que actúan como elicitadores de una conducta posterior, así, te guste o no, elicitan. No, esto es condicionamiento clásico, no estaría bien. ¿Vale? O sea, le quiero decir que es condicionamiento clásico la definición de la A. Conductas, pues sí, los reforzadores son conductas, exacto, así es, así es. Y luego, estados motivacionales interpuestos. Aquí no se trata de rasgos cognitivos internos, no, ¿vale? Es conductual totalmente. Tema 5. Bien, vamos con la 19. La 19 dice, se observan pausas por reforzamiento en los programas D, ¿vale? Se parece a los exámenes también de junio. La pausa por reforzamiento es cuando tenemos programas fijos, da igual si son de razón o de intervalo. Sabemos cuándo va a suceder y nos esperamos, sobre todo al principio, ¿vale? Justo cuando descansamos y justo cuando sabemos que van a pasar, ahí es cuando le damos. Entonces buscamos fijo, que son estos dos, y es la C. ¿Sí? Esperamos, esperamos, esperamos. Entonces, en cuanto obtenemos ya, paramos, esperamos hasta el siguiente. Tema 5 también. Vamos a la 20. La 20 dice, en la ecuación de la ley generalizada de la igualación siguiente, ¿cómo haríamos para dar cuenta de la impulsividad? Vale, pues en esta tabla de aquí, porque tenemos los sesgos por un lado y luego tenemos la sensibilidad. Entonces, aquí tenemos la sensibilidad a la frecuencia, SF, y la sensibilidad a la magnitud. ¿Vale? Es decir, no nos da lo mismo recibir cierta cantidad de veces que cierta cantidad. Es decir, ¿qué prefieres? Porque recordamos que cuando tenemos dos alternativas, la impulsividad se define como elegir la alternativa que te da menos cantidad, es decir, menos magnitud, pero te la da antes, es decir, la frecuencia es menor, ¿sí? Te la da antes. Con lo cual, ¿qué preferimos? Oh, no, mejor, aunque tenga que esperar más, la cantidad que se me va a dar también es mayor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es a lo que somos más sensibles? Quien sea más sensible a la magnitud, este valor será más importante. Y quien sea más sensible a la frecuencia, este va a ser el más importante. En general, parece ser que el que más nos llama es el de la frecuencia, el número de veces. Cuantas más veces, en principio, mejor. Lo solemos elegir a la magnitud. La magnitud tiene menos influencia en nosotros, ¿vale? Como tendencia general. Por eso consumimos a veces y nos conocen y nos saben y entonces juegan con eso. Entonces a veces es realmente difícil, ¿no?, resistirse. Entonces, si yo quiero que haya impulsividad, te voy a poner esto muy suculento. A, haciendo que la frecuencia valga más que la magnitud. Y estás perdida, ¿vale? Estás perdido ahí ya, tremendo, eso es. Si la frecuencia vale menos, pues al revés esperaré. Como no importa, porque el premio es mayor, ¿no? Hay que hacer a veces trabajos muy de autocontrol ahí. ¿Aumento el valor de K? No. Bueno, está usando sensibilidades, así que nada. Y este tema 5. Seguimos. Dice, vamos con la 21. La igualación temporal se caracteriza porque, bueno, como estamos viendo en el tema 5, no solamente vamos a igualar la tasa de respuestas, todo lo que respondemos en una alternativa en función de lo que recibo de esa alternativa, sino que también, esto tiene bastante sentido, vamos a pasar más tiempo a la alternativa que nos dé más, ¿sí? Y de manera proporcional, no solamente más tiempo, sino de manera proporcional, siguiendo la ley de igualación. Entonces Finley hizo un experimento, ¿no?, que separaba la respuesta de cambio de la respuesta de elección.
Y luego se hicieron otros tipo Fieldly que directamente ni siquiera había que andar dando ninguna palanca. Y esto vino a demostrar que efectivamente se prefiere la alternativa, que se pasa más tiempo en la alternativa que te da más, tanto como te da, o sea, es proporcional, ¿sí? Entonces, la igualación temporal. Igualo temporalmente a lo que recibo de cada una. El tiempo total se reparte por igual entre las alternativas de respuesta. No, además esto para empezar no hay alternativas de respuesta como tal necesariamente. Lo que hay es que pasas más tiempo ¿vale? Y no se distribuye por igual entre las alternativas, se distribuye en función de lo que hayas recibido en cada una de ellas. Si en una alternativa no has recibido ningún reforzador y en la otra los has recibido todos, pues te vas a quedar 100% en esta, no vas a dividir a iguales. No, es proporcional, ¿vale? Entonces, ¿se reparte por igual? No. Nada. Y respuestas tampoco, porque cuando es tipo Fieldly que no hay respuestas de elección, también se mide directamente el tiempo de preferencia, ¿vale? O sea que por lo tanto, nada. No. La B, se reparte el tiempo total entre las alternativas de respuesta, ¿vale? De forma proporcional al reforzamiento que ofrecen. Esto sí, ¿vale? Las alternativas que me dan, sí. C, se obtiene igualación solo de forma transitoria, ¿vale? Para nada, en absoluto. Y la anterior sería tema 5. Vamos con la 22, Pavlov. ¿Qué nos dice? Pavlov describe el fenómeno de generalización de estímulos como, ¿vale? Pues sabemos que la generalización, la generalización nos viene de fábrica, ¿verdad? Decíamos que es una cualidad que tenemos bastante innata. Sin embargo, la discriminación, aprender a diferenciar, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo siempre en diferentes áreas. Para nuestra propia supervivencia y luego para aprender cualquier otra cosa. Diferenciar, discriminar. Bien. Generalizar, por lo tanto, porque a veces no discriminamos bien. Entonces, para Pavlov, lo que decía es que era un proceso cognitivo primario, ¿vale? Es así, la generalización, proceso cognitivo primario, y esto está asociadísimo a lo que decía él, ¿vale? Otros, por ejemplo, dice, el resultado de la confusión de los individuos ante estímulos de prueba, pues no, un proceso de fallo en la discriminación. Pues algunos decían que era por fallos, por ejemplo, atencionales, tendríamos a McIntosh ahí, o la hipótesis inversa, o sea, el hecho de que como no estás discriminando bien, pues por eso generalizas, ¿vale? Pero aquí nos está hablando de Pavlov y eso sería la C. Si hubiera hablado de la hipótesis inversa de Bloch o la teoría de McIntosh, sí sería fallo en la discriminación, ¿vale? Y esto tenemos tema 6, porque estamos hablando de generalización y discriminar, así que estamos ahí. 23. ¿Cuál es la función de los estímulos discriminativos negativos? ¿Vale? También llamados estímulos delta. Estímulos discriminativos negativos. Estímulos delta. Bueno, pues la idea es bajar la probabilidad de conducta. Y recordamos que esto lo he repasado también en otros exámenes, ¿vale? Te recomiendo que estés repasando, vayas a ver otras correcciones que he hecho. Bueno, pues lo tenemos para castigo, ¿vale? Para el castigo positivo, lo tenemos para el castigo negativo, lo tenemos para la extinción, ¿vale? Están asociados con eso. Así que, función, pues bajar la probabilidad de respuesta, disminuir la probabilidad de conducta operante. Perfecto. Bien. Castigar una conducta operante. Castigarla, bueno, castigarla o extinguirla. ¿Vale? Entonces, como tal, su función no es tanto castigarla, sino avisarte de que si haces, ¿sí? Avisan de lo que puede suceder, con lo cual no tanto castigan y reforzar tampoco, ¿vale? Eso sí que es menos todavía, ¿vale? Entonces este es el tema 6. Bien, vamos con la 24. La 24 dice, elija la opción correcta acerca de la inclusión del requisito de observación a la muestra a un entrenamiento de discriminación operante. Bueno, aquí estamos hablando, por lo tanto, de un entrenamiento condicional, ¿vale? Estamos hablando de condicionales. Se nos incorpora un elemento nuevo y en función de eso tenemos que elegir el estímulo condicionado, pero lo elegimos en función del condicional. Entonces, dice, se puede aplicar tanto en discriminaciones simples como condicionales. No, esto se utiliza cuando estamos hablando de las condicionales, no tiene sentido las simples, por lo tanto, la A no tiene sentido aquí. La B, es más efectivo cuanto menor sea el número de veces que hay que responder a la muestra. Todo lo contrario, se ha visto que cuantas más veces, cuanto el requisito de razón sea mayor, cuanto más le tengamos que dar el número de respuestas, también la discriminación se hace antes. Entonces, esto no sería correcto. Suele aumentar la velocidad de adquisición de dicha discriminación, efectivamente.
Sí, creo que esto también lo mencionaba en junio, en la corrección de junio creo que hablábamos de la observación a la muestra, lo recuerdo de otras correcciones, ¿vale? Bien, tema 6. Vamos con la 25. Los estímulos propioceptivos, de nuevo, referencias de junio. Bueno, provienen del medio externo, pues estos son los esteroceptivos. Posición y movimiento del cuerpo, perfecto, propio, míos, propio. Si tenemos del medio interno, ¿vale? Interoceptivos. Pues malestar estomacal, ¿vale? Lo que tiene que ver un poco más con esto, no tanto con la posición, pensamientos, todo esto. Entonces, la 25 sería la B de Barcelona. Y esto seguimos en el tema 6. Vamos con la 26, que nos dice: señala la afirmación verdadera sobre el control por el estímulo condicional, ¿vale? Vale, control por estímulo condicional, condicionamiento operante, tenemos ahí comparaciones, muestra A. Los estímulos condicionales no ejercen control directo sobre la conducta. A ver, y como hemos dicho antes en la pregunta que hemos visto aquí de requisito de observación en la muestra, la 24, cuando tenemos un condicionamiento operante tenemos 3 términos: estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia. Cuando hablamos de un estímulo condicional, lo tenemos que incorporar primero. Este estímulo condicional me va a cambiar el significado de este, pero no va a tener nada que ver con esta asociación, ¿vale? Con esta asociación es algo que me informa el discriminativo. Los estímulos condicionales no ejercen control directo sobre la conducta. Eso es, esto es verdad, esto es cierto. Implica contingencias operantes de 3 términos, no de 4, ¿vale? De 4. Así que nada. C. Se refiere a situaciones muy poco comunes fuera del laboratorio, especialmente en el caso operante. Bueno, pues más bien es al contrario. A nivel de laboratorio se estudian mucho los procedimientos simples, evidentemente, porque las cuestiones condicionadas tienen muchas más variables, tienen muchas más interacciones, es más complicado. Pero en la vida real, que todo siempre supera laboratorio, ficciones y cualquier cosa, es más común que se den los estímulos, condicionamientos condicionales, ¿no? Porque me pasó esto, entonces tal, pero depende de cuál, ¿no? Todo esto son, sí que no, o sea, de poco frecuentes, nada. Por lo tanto, la 26 sería la sin duda ninguna. Y seguimos en el tema 6. Vamos con la 27. La 27 dice: según las teorías de respuestas competitivas reforzadas negativamente, ¿vale? Sí. ¿Cómo se explica el efecto de castigos sobre la operante? Bueno, pues vamos a ver. El efecto de castigo. Dice Dismore, debilitamiento de la respuesta castigada. No es que se debilite la castigada, ¿vale? No es eso. Sino lo que sucede es que se adquieren respuestas de evitación, que se fortalecen las contrarias, ¿vale? Esto es lo que dice Dismore. Se adquieren no es que se debilite una, sino que se adquieren otras respuestas de evitación. Y por eso haces las otras. Luego dice, como un proceso simétricamente opuesto al reforzamiento positivo. Esto lo dirá Thorndike, ¿vale? Esto lo dirá Thorndike. Si hubieran preguntado por Thorndike, se escribe así, sería así, ¿vale? Entonces, como hay respuestas de evitación, estas son incompatibles con las otras, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando del 7, ya estamos hablando del castigo, el 7. 28. Dice, se consideran estímulos aversivos aquellos que, vale, estímulos aversivos, desagradables, ¿sí? Que no agradan nada. Mantiene una relación de contingencia negativa con la emisión de la conducta. A ver, no. La contingencia negativa, eso, tenemos contingencia negativa es que si sucede, no, y si sucede, no, ¿vale? Y dibujo 2 porque tenemos 2 tipos de contingencias. Tenemos el reforzamiento y tenemos el castigo, ¿vale? Cuando es un reforzamiento y yo doy una respuesta, ¿qué sucede? Y y elimino una consecuencia, y esto, como es un reforzamiento, significa que la respuesta sube. Esta consecuencia es una consecuencia, voy a poner la carita que se entiende mejor, es una consecuencia aversiva. Es decir, yo estoy escapando o evitando una consecuencia aversiva. Aquí hay una contingencia negativa y hay un aumento de la respuesta. En el castigo, al revés, en el castigo lo que sucede es que la consecuencia es apetitiva. Entonces, si tú haces algo, lo pierdes. Y tenemos, por lo tanto, que es un castigo negativo y esto es un reforzamiento negativo. La A me está diciendo de que los estímulos aversivos mantienen contingencia negativa. No, a veces son los positivos los que mantienen positiva. A veces los negativos son los que mantienen positiva, como el castigo positivo. ¿Sí? O sea, no tiene que ver.
es la naturaleza, no la contingencia. Son conceptos diferentes, independientes. ¿Elicitan algún tipo de reflejo defensivo? Pues sí, ¿vale? Nos guste o no, nos producen reflejos defensivos, correcto. ¿Aumentan la tasa cardíaca del individuo? Depende. A veces te pueden dejar completamente sin tasa cardíaca. KO, ¿vale? O sea que no. Tema 7. Vamos con la 29. La 29 dice: selecciona la opción correcta respecto al procedimiento de evitación no discriminada. Evitación no señalada, ¿vale? No señalada. La no señalada, que es la de Sidman. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Dices, provocan curvas de adquisición más rápidas que los procedimientos de evitación discriminada. No. Si a mí me señalas cuando va a venir el aversivo, lo voy a aprender antes, ¿vale? O sea, es todo lo contrario. Nada. La B, los ensayos de entrenamiento son discretos. Discretos no. Son operante, que se llama operante libre. ¿Vale? Son operante libre. Discretos no. No, para eso es la discriminada. La discriminada sí que es directo. La C, el intervalo respuesta-estímulo se denomina reloj respuesta-choque. Perfecto. Y es el periodo de seguridad. Hago algo y con ello aumento el tiempo en el que se va a presentar el estímulo incondicionado aversivo. Perfecto. Tema 7. Y vamos acabando con el propio manual. Ya entramos de la 30 sea la última de este estilo. ¿Cómo se usa la caja doble lanzadera para el entrenamiento de escape? Bueno, a veces en las de las prácticas vienen cosas de teoría que podemos usar el manual, es verdad. Bueno, entonces, ¿cómo se usa la caja doble lanzadera? Pues dice, se refuerza positivamente saltar de un compartimento a otro. Se refuerza positivamente. A ver, normalmente lo utilizamos para escape o habitación y eso es un refuerzo negativo, ¿vale? Con lo cual, no. La B, se electrifica el compartimento contrario al que se encuentra el sujeto para castigar la alternancia. Si electrificas el contrario, ¿qué motivos va a tener para moverse? No. C, mientras el suelo de uno está electrificado, el otro no está, ¿vale? Y dependiendo de lo que necesitas, pues se utiliza. Entonces, nada, la C. C de casa, tema 7. Y ahora entramos en las prácticas, pero si estás utilizando para repasar, no lo dejes porque hago una pregunta que se saca del manual, ¿vale? Entonces se aprovecha aquí. Bueno, pues nada, vamos ahí. Tenemos aquí las obligatorias. Y nos dice, en el procedimiento de elección subóptima, como el utilizado en el artículo de González Torres, ¿en qué se diferencian las alternativas? ¿Vale? Bueno, vamos a ver. La elección subóptima estaba asociado totalmente con ser una elección discriminativa, ¿vale? Es decir, ¿qué teníamos aquí? Pues aquí teníamos que teníamos un estímulo. Vale, teníamos un estímulo discriminativo, vamos a llamarle 1, y un estímulo discriminativo, vamos a llamarle 2. Y lo que sucedía aquí es que con uno de ellos, ¿vale? Que eran luces, una luz de color, con este siempre obtenían, el 100% de las veces, obtenían el reforzador. Y con el otro no lo obtenían nunca. Con lo cual, ¿qué pasa? Que este queda asociado como un buen predictor. Y este queda asociado como un buen predictor de la ausencia. Con lo cual, ante este responderé y ante este no responderé, ¿verdad? Lo que pasa es, por esto es discriminativa. Lo que sucede es subóptima, ¿por qué? Porque esta asociación aparecía muy pocas veces, aparecía el 20% de las veces, es decir, el 0,2 y este el 0,8, es decir, el 80% de las veces se tenía nada y el 20% de las veces pues lo tenías siempre. En cómputos globales, ¿vale? Ahí veíamos la diferencia entre uno y otro. Bien, dice ambas alternativas, ¿vale? Esta es la discriminativa. La otra que es no discriminativa y es la óptima, tendríamos aquí que esta primera parte es exactamente igual, ¿vale? Vamos a ver. Es decir, esto es exactamente igual. Esto aquí sería para la óptima. Bien, la óptima también tiene un estímulo discriminativo y otro que se presentan también con la misma probabilidad. Lo que pasa es que con el primero, el 0,5 de las veces obtenías la comida y el otro era el 0,5. Es decir, son malísimos predictores. Los dos estímulos son malísimos predictores, malísimos. Sin embargo, con cualquiera de los dos, la mitad de las veces obtienes. Esta en términos globales es mucho mejor. ¿Por qué?
Porque aquí el 80% de las veces, en la primera, obtienes nada. Sin embargo, aquí el 80% de las veces, a veces, la mitad de las veces sí obtienes. Está fenomenal. ¿Vale? Por eso es la óptima. Y es no discriminativa porque a pesar de que sí que tenemos estímulos discriminativos, ¿vale? Que tenemos ahí las barras de colores, las luces LED, las teclitas de color, no son buenos predictores, ¿vale? De reforzamiento. Entonces, dice, ¿en qué se diferencian? Solo en la probabilidad global de reforzamiento, en la probabilidad global, ¿vale? En la global, lo que se recibe cada uno al final, eso es. En la probabilidad global de reforzamiento y en que una tiene estímulos discriminativos y la otra no. Estímulos discriminativos tienen las dos. Esta se llama discriminativa porque realmente hay una asociación, se llega a discriminar, pero estímulos como tal los tienen las dos. Es cierto que no hacen su función, pero tienen estímulos los dos, ¿vale? La C, en que una tiene estímulos discriminativos y la otra no, pero tienen la misma probabilidad global de reforzamiento, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que aquí se puede... no sé si te ha pasado que al saber que una se llama discriminativa, vas a poder asociar con que una tiene estímulos discriminativos y la otra no. Ahora que lo pienso, te ha podido pasar eso. Lo que pasa es que se llama estímulo discriminativo a todo estímulo que precede, ¿no? Entonces, yo considero que es la A únicamente, porque es la única diferencia, la probabilidad de reforzamiento global. Los estímulos como tal aparecían en igual cantidad de veces y es cierto que la probabilidad de reforzador está asociada a ello, pero vamos, yo marcaría que es solo la probabilidad global de reforzamiento, porque es que estímulos discriminativos, otra cosa es el aprendizaje, la asociación, ¿vale? Entonces yo marcaría la A. 32. El experimento tal se realizaron 2 fases de reversión. ¿Cuál fue el propósito de estas fases? Efectivamente, si en una de los paneles, ¿vale?, había un tipo de procedimiento y en el otro se cambiaban, la idea era evitar pensar que elegían ese panel no por nuestro programa, sino porque ese lado les motivaba más, lo mismo con las teclas, ¿vale? Entonces, evaluar si las palomas habían desarrollado sesgo de posición y estaban respondiendo al lado en lugar de la alternativa en sí, ¿vale? Perfecto, así es. Hacer que el experimento fuera más largo, pues lo ideal es que no sean más largos. C, no se llevó a cabo ninguna fase, sí, en los dos, ¿vale? 33, vamos con la 33. Según lo visto en el programas de reforzamiento, mira, esta es de manual, directamente. ¿En qué se diferencian los programas de reforzamiento diferencial de tasa baja de los de tasa alta? Bueno, pues el de tasa baja lo que tenemos es que según se hace una respuesta, hay que esperar, ¿vale? En los dos tenemos que esperar cierto tiempo. Entonces, esto supone que es un reloj, ¿vale? En los dos se supone que hay que esperar cierto tiempo. Esperamos cierto tiempo. Lo que pasa que la de tasa alta, ¿vale? La de tasa alta, lo que se busca es que las respuestas sean antes de que se acabe ese tiempo. Y en la de tasa baja, lo que se busca es esperar, es que sean después, ¿vale? Entonces tenemos antes para altas y después para bajas. Bien, nos dice, en los programas de bajas, el reforzador se entrega cuando el sujeto emite una respuesta tras haber transcurrido un determinado tiempo desde la última respuesta que emitió. Mientras que en los programas altas se entrega si el sujeto emite una respuesta antes de que se transcurra, ¿vale? En la de baja se entrega tras haber transcurrido un determinado tiempo, sí, si no se castiga. Y el alta, sí, antes de que transcurra un tiempo determinado. Sí, esto está bien. La B, los programas baja generan una tasa alta. Todo lo contrario, es baja, ¿vale? Tarda más tiempo. Mientras que los de alta y tal, alta. Ah, mira qué bien. Alta y alta. Entonces es un error, han querido dar, pero esto... Los de baja, tasa de respuesta baja, ¿vale? Tiempos de respuestas, además, largos. Es que no tiene ningún sentido, así que nada, ni caso. Y que ninguna es correcta, no, la A sí que es correcta, ¿vale? La A sí que es correcta. Vale, vamos con la siguiente práctica, que es la práctica voluntaria. Y nos dice en el artículo cuáles fueron los grupos utilizados. Aquí sabemos que tenemos los ángulos, tenemos las figuras. Y entonces era claramente esto, ¿vale? El porcentaje en función de lo que nos aparecía. F0 en figuras no se reforzaba ninguno, aquí en figura 0,25, aquí 0,5 en los dos, aquí en ángulos 0,25. Entonces claramente es la A. Claramente es la A. Se trató de un diseño intrasujeto no, eran diferentes sujetos.
Vamos con la 35, que nos dice el artículo tal, ¿cuáles fueron los principales resultados? Bueno, pues los principales resultados dicen variaciones en la tasa de respuestas y en la latencia en función de la probabilidad de reforzamiento. A ver, ¿variaba la tasa de respuesta y la latencia? No. Variaciones en el porcentaje de ensayos, eso sí, ¿vale? Porcentaje de ensayos reforzados y la cantidad de respuestas correctas que daban. Esas son las dos variables dependientes que se iban a medir. Así es, entonces ahí es donde vemos las diferencias. Cambios en la morfología de respuesta. ¿No? La tasa de respuesta, número de respuestas, ¿no? En el número de respuestas es lo que se medía, ya está. 36. El experimento tal, ¿cuál fue el reforzador que se administró? ¿Vale? ¿Cuál fue el reforzador que se administró? Pues la pantalla decirte, muy bien, excelente, lo has hecho estupendamente, has logrado escapar, ¿no? Que tenemos que escapar. Entonces, bolita de comida no, porque es en seres humanos, un mensaje en la pantalla de ordenador, excelente, lograste escapar, puntos, tal. Efectivamente, aquí tenemos excelente, lograste escapar. Muy bien, pues este sería el examen. He tenido preguntas un poco de todo. Como vemos, los exámenes previos nos ayudan un poco para intentar a veces marcar hacia dónde va uno y otro. Si te necesitas de cara a otros cursos, te vendría bien tener clases particulares para entender mejor las asignaturas, disfrutarlas, verlas de otra manera, centrarte en estudiar. Yo me ocupo de explicarlo todo desde cero, te doy todos los materiales, no necesitas ni siquiera los manuales, ¿vale? Para que lo sepas. Y bueno, cualquier información la tienes en mi página web, carolinalife.es. Doy asignaturas, clases de esta psicología del aprendizaje, también doy de psicobiología, tanto el primer parcial como el segundo, y de las de estadística, introducción al análisis de datos de primero y diseños de investigación de segundo junto con psicometría. Iré incorporando más asignaturas, por lo tanto siempre estará todo informado en mi página web carolinalife.es. Bueno, pues espero que te haya ido muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Chao.